Esta es una historia de amor, traición y redención, pero también es mucho más que eso. Lo que ocurre aquí no solo transformará a los protagonistas, sino que podría transformar también la forma en que tú ves el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Quédate hasta el final y descubre el giro inesperado que cambia todo. Porque esta historia no solo te hará reflexionar, te hará preguntarte, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia que podría cambiar la forma en que ves el amor, el perdón y las segundas oportunidades, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí encontrarás historias emocionantes, llenas de reflexión y lecciones de vida que pueden transformar tu perspectiva. ¿Listo para descubrir cómo esta historia puede impactar tu vida? Mateo siempre había sido el soporte de su familia, un hombre respetado en el mundo de los negocios y propietario de una pequeña consultora financiera que había levantado desde cero con esfuerzo y perseverancia. Su vida seguía una rutina disciplinada, llena de responsabilidades y compromisos, pero él disfrutaba ser esa figura a la que todos acudían en busca de soluciones, tanto en el trabajo como en casa. Para él, Valeria, su esposa, y Isabel, su hija adolescente, eran lo más importante y se esmeraba en garantizarles una vida estable y llena de comodidades. La relación con Valeria, que ya llevaba más de 20 años, había comenzado con sueños compartidos y una pasión que parecía inagotable. Juntos habían construido no solo una casa, sino un verdadero hogar, basado en el respeto mutuo y el amor. Aunque con el tiempo la relación se había enfriado, Mateo sentía que su matrimonio seguía siendo sólido, sostenido por la rutina y la seguridad de saber que siempre estarían el uno para el otro. Con Isabel, en cambio, la conexión era más complicada. A sus 17 años, la adolescencia había impuesto una distancia que Mateo no sabía cómo acortar. Ella solía refugiarse en su habitación, siempre con el teléfono en la mano y los auriculares a todo volumen, evitando cualquier conversación con él. En ocasiones, Mateo intentaba acercarse ofreciéndole ayuda con los estudios o proponiendo salir juntos, pero sus intentos eran rechazados con respuestas frías y evasivas. A pesar de todo, él nunca dejó de preocuparse por ella y esperaba con paciencia que aquella etapa difícil fuera pasajera. Esa tarde, sin embargo, todo cambió. Mateo estaba sentado en una silla acolchada, en una sala de consulta fría y de paredes blancas. El reloj colgado en la pared parecía avanzar con una lentitud desesperante. Durante meses había estado sufriendo dolores abdominales y había perdido peso sin motivo aparente, pero nunca pensó que algo grave pudiera ocurrirle a él, que siempre se había sentido tan fuerte. El médico entró en la sala con una carpeta en la mano. Había un peso evidente en su mirada, algo que Mateo percibió de inmediato. Después de años trabajando con personas, había desarrollado la habilidad de entender lo que no se decía. Antes de que el médico hablara, Mateo ya intuía la gravedad de la situación. Mateo, lamento mucho tener que decirte esto, pero los resultados de los exámenes confirman que tienes cáncer. Y es un caso terminal. Esas palabras lo golpearon con la fuerza de un golpe directo al estómago. El resto de la conversación se convirtió en un eco lejano mientras una avalancha de emociones lo abrumaba, miedo, tristeza, una profunda desesperación. La certeza de que su vida, tan estructurada y predecible, ahora tenía un final marcado e ineludible lo dejó sin aliento. Cuando el médico habló sobre tratamientos paliativos, Mateo simplemente asintió, incapaz de procesar el significado real de lo que estaba oyendo. Esa noche, al regresar a casa, la carga de la noticia era casi insoportable. Todo parecía igual que siempre. Valeria estaba en el sofá hojeando una revista y Isabel permanecía encerrada en su cuarto, como de costumbre. Sin embargo, dentro de Mateo todo había cambiado. El contraste entre la tranquilidad de su hogar y el caos que reinaba en su interior era desgarrador. Al entrar en la casa, todo parecía seguir el curso habitual. Valeria estaba sentada en el sofá hojeando una revista de decoración y Isabel permanecía encerrada en su habitación, como de costumbre. Pero dentro de Mateo,
el caos y la desesperación contrastaban dolorosamente con la aparente normalidad del ambiente. Se acercó al sofá y se sentó junto a Valeria. Tomó su mano, aquella que tantas veces le había dado consuelo en el pasado. Sin embargo, esta vez, ese contacto se sintió vacío, distante, como si algo invisible lo separara de ella. El suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. Valeria, tenemos que hablar, dijo con voz entrecortada. Ella levantó la vista de la revista, aún distraída. ¿De qué? Recibí los resultados de los exámenes. No son buenos. Valeria, tengo cáncer. Y no tiene cura. Valeria quedó inmóvil. Sus ojos parecían intentar procesar las palabras que acababa de escuchar. Poco a poco, su rostro perdió color y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en lugar de un abrazo o palabras de consuelo, lo único que emergió fue un temblor que revelaba el pánico que sentía. ¿Cáncer? Mateo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tiempo? Él negó con la cabeza, sintiendo la impotencia que lo aplastaba. No mucho, dijeron que tal vez meses. Valeria se recostó ligeramente hacia atrás, como si necesitara más espacio para asimilarlo. El silencio que se instaló entre ellos era denso, casi insoportable. No podía mirarlo, no en ese momento. Minutos después, Isabel entró en la sala, atraída por el ambiente cargado. Mateo, con voz temblorosa, decidió contarle la verdad. «Papá, ¿esto es en serio?», preguntó ella, con incredulidad y una chispa de temor en su voz. «Muy en serio, hija. Muy en serio». Los días que siguieron a aquella revelación fueron amargos y crueles. Lo que Mateo había esperado que fuera un momento de unión familiar se transformó rápidamente en una barrera de distanciamiento. Valeria comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, esquivando cualquier conversación significativa. Isabel, por su parte, se sumergió aún más en su mundo de auriculares y pantallas, evitando cualquier acercamiento. Cada vez que Mateo intentaba hablar sobre sus temores o sobre cómo deseaba pasar sus últimos meses junto a ellas, se encontraba con respuestas evasivas, puertas cerradas y excusas que lo herían profundamente. Un día, tras regresar agotado de una sesión de tratamiento, Mateo encontró la casa en un inquietante silencio. Sobre la mesa había una carta de Valeria. «No puedo pasar por esto, Mateo. No puedo verte decaer. Me llevo a Isabel conmigo. No sé cuándo, o si, volveremos». Leyó y releyó aquellas palabras, esperando en vano que cambiaran en cada lectura. Pero no lo hicieron. Quedaron grabadas en su mente como un eco cruel, un recordatorio de la desesperación. La casa, que antes era su refugio y su lugar de paz, ahora se sentía hueca, un testimonio de su soledad. Los días que siguieron al abandono de Valeria y Isabel se tornaron interminables y desoladores. Cada mañana Valeria era una lucha contra la realidad de su situación. La casa, antaño cálida y llena de vida, ahora se sentía como un lugar extraño. El silencio era tan intenso que parecía oírlo, un vacío que lo envolvía por completo. Mateo recordaba con dolor cómo ese espacio solía estar lleno de risas y voces. Las risas de Isabel corriendo por los pasillos, pidiéndole que jugara con ella. La risa cálida de Valeria cuando algo gracioso ocurría durante el desayuno. Ahora, esos ecos parecían fantasmas de un tiempo lejano, de una vida que le habían arrebatado abruptamente. El dolor físico del cáncer era constante, implacable, pero no se comparaba con el peso de la soledad que lo aplastaba. A menudo se preguntaba qué era más devastador, el sufrimiento que la enfermedad le causaba o la carga de enfrentarlo completamente solo. Extrañaba a Valeria, su simple presencia, incluso cuando las cosas entre ellos ya no eran como antes. Y Isabel. Pensaba en cómo había fallado en mantener una relación cerca Valeria con su hija, como la distancia que había crecido entre ellos ahora parecía insalvable. Ella había crecido tan rápido que Mateo nunca pudo asimilarlo del todo.
Lo que alguna vez creyó que era una separación temporal entre él y Isabel ahora parecía un abismo imposible de cruzar. En los primeros días tras su partida, Mateo se aferraba a la esperanza de que Valeria llamara o que Isabel le enviara un mensaje. Pensaba que, al menos, se preocuparían por lo que él estaba atravesando, que sentirían el vacío de su ausencia del mismo modo en que él sufría la de ellas. Pero la realidad fue brutal. No hubo llamadas. No llegaron mensajes. Solo el implacable silencio, que lo envolvía como una sombra constante. Cuando no estaba en el hospital sometiéndose a tratamientos que sabía que solo aplazaban lo inevitable, pasaba horas sentado en la sala, mirando las fotografías familiares. Los marcos parecían burlarse de él, mostrando imágenes de una felicidad que ahora se sentía falsa, momentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. La ilusión de un futuro junto a su esposa y su hija se había desmoronado, dejando un vacío imposible de llenar. Por las noches, cuando la soledad era más cruel, Mateo recordaba aquellos días en que Isabel corría a sus brazos con solo verlo entrar por la puerta. Ahora, la joven que conocía era alguien distante, perdida en un mundo digital al que él no tenía acceso. Mientras repasaba esas memorias, empezó a preguntarse en qué momento todo cambió. ¿Cuándo Isabel dejó de verlo como su refugio? ¿Cuándo dejó él de ser importante para ella? Valeria, por su parte, era un enigma aún más doloroso. Aunque su matrimonio había perdido el fuego de los primeros años, Mateo siempre pensó que quedaba algo sólido entre ellos, una base de cariño y respeto mutuo. Pero su partida lo obligó a cuestionar todo. Valeria lo había dejado justo cuando él más la necesitaba, llevándose a Isabel con ella como si cargar con un hombre enfermo fuera demasiado para soportar. Las palabras de la carta que le dejó se repetían en su mente con una frialdad que nunca habría esperado de ella: no puedo verte decaer. Esa frase resonaba en su cabeza como un eco que lo atormentaba. Durante 100 Valerias, el dolor de aquella traición lo consumió. Día tras día, miraba el teléfono, pensando en llamarlas, ya fuera a Valeria o a Isabel. Pero algo lo detenía cada vez. Era una mezcla de orgullo y sufrimiento. Sabía que, si ellas quisieran, podrían haber regresado, pero no lo hicieron. Habían elegido dejarlo solo. Con el tiempo, algo en Mateo comenzó a cambiar. El rechazo que lo había paralizado poco a poco fue transformándose en claridad. Aunque no podía controlar cuánto tiempo le quedaba, sí podía decidir qué legado dejaría tras su muerte. Y fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma. Sabía que, tarde o temprano, Valeria y Isabel volverían. No por amor, ni por arrepentimiento, sino por el dinero. La vida que había construido con esfuerzo, el patrimonio por el que tanto luchó, sería la razón de su regreso. Esa certeza, en lugar de amargarlo, le dio una nueva motivación. Si iban a volver, no sería por casualidad que recibieran lo que él había acumulado. No se trataba de castigarlas, al menos no directamente. Mateo quería algo más profundo, algo que las obligara a reflexionar sobre sus decisiones y a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Tomaría control de su legado de una forma que nadie esperaría. Decidió cambiar su testamento, pero no como un castigo impulsado por el resentimiento. Lo haría con un propósito más grande, algo que las desafiara a demostrar que, detrás de todo, había algo más que codicia en sus corazones. Y así, Mateo comenzó a planear cómo dejar una última lección, una que resonara incluso después de que él ya no estuviera. Quería enfrentarlas a la verdad de su abandono y, al mismo tiempo, enseñarles que la familia era más valiosa que cualquier herencia. Con ese propósito, y pese al dolor y la soledad que lo envolvían, Mateo comenzó a idear un plan. No bastaría con que asistieran al funeral, si querían recibir algo, tendrían que demostrar que lo merecían. El tiempo avanzaba, implacable, y la enfermedad seguía su curso, debilitándolo cada vez más. Los días transcurrían como un borrón entre el dolor físico y una resignación que se había vuelto su compañera constante. La soledad,
que al principio era un grito desgarrador, se había transformado en un peso casi familiar. Mateo se había resignado a la idea de que probablemente moriría sin volver a ver a Valeria ni a Isabel. Sus visitas al hospital continuaban, pero cualquier esperanza de un milagro hacía tiempo que había desaparecido. Una tarde, tras una consulta especialmente agotadora, Mateo regresó a casa. Mientras se acomodaba en su soledad habitual, el sonido de un coche deteniéndose frente a su casa rompió el silencio. Al principio no le prestó mucha atención, los vehículos iban y venían. Pero el ruido de pasos acercándose a su puerta lo sobresaltó. Cuando sonó el timbre, su corazón comenzó a latir con fuerza, entre expectativa y temor. Con movimientos lentos, cada paso acompañado de un dolor sordo, se dirigió a la puerta. Al abrirla, se quedó inmóvil. Frente a él estaban Valeria y Isabel. Valeria lucía diferente. Sus ojos reflejaban un cansancio profundo, como si el tiempo también hubiera sido cruel con ella. Isabel, ahora más alta y madura, tenía una expresión en sus ojos que Mateo no pudo descifrar al instante. Las dos permanecieron en silencio, de pie en el umbral, como si no supieran qué decir o hacer. ¿Podemos pasar?, preguntó Valeria con una voz baja, casi sumisa. Mateo asintió sin pronunciar palabra y se hizo a un lado para dejarlas entrar. Su corazón latía con fuerza. Habían vuelto, ¿pero por qué? Sabía que la noticia de su enfermedad había empeorado, y que, de alguna manera, ellas se habían enterado. Pero, en lo más profundo, Mateo sospechaba cuál era la verdadera razón de su regreso. Cerró la puerta y la siguió hasta la sala, donde todo permanecía exactamente como lo habían dejado meses atrás. Valeria recorrió la habitación con la mirada, como si estuviera en un lugar ajeno, mientras Isabel se mantenía en silencio, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el suelo. Escuchamos que las cosas empeoraron, dijo finalmente Valeria, rompiendo el incómodo silencio. Pensamos que deberíamos estar aquí contigo. Mateo sintió un nudo en la garganta y un sabor amargo en la boca. Quería creer que habían vuelto por arrepentimiento, que finalmente reconocían el error de haberlo dejado. Pero la desconfianza era una sombra persistente en su mente. Sabía que ellas conocían la existencia de la herencia y que esa era, probablemente, la verdadera motivación detrás de su regreso. Decidió no mostrar sus sospechas. Si su plan iba a funcionar, necesitaría mantener la calma y actuar con paciencia. Siéntense, dijo, señalando el sofá. Isabel, aún en silencio, fue la primera en sentarse. Valeria dudó un instante antes de hacer lo mismo. Mateo las observó mientras tomaban asiento, consciente de que ese momento era solo el principio de algo mucho más grande. Sabía que, para ellas, aquella visita tenía un propósito claro, pero él también tenía el suyo. El ambiente estaba cargado, saturado de emociones no dichas. Mateo sentía la urgencia de enfrentarlas en ese mismo momento, de soltar todo lo que llevaba acumulado. Sin embargo, decidió contenerse, aún no era el momento. Ellas necesitaban creer que él estaba débil, que no tenía control sobre la situación. ¿Cómo están?, preguntó Mateo, intentando que su voz sonara firme, aunque sencilla. Valeria cruzó las manos en su regazo, evitando su mirada. Estamos bien, respondió, pero sus palabras carecían de cualquier emoción genuina. Isabel, en silencio, mantenía la vista fija en un punto invisible de la sala. Mateo la miró, consciente de que el hilo que los unía, ya desgastado, estaba al borde de romperse por completo. «Pareces cansado», comentó Valeria, observando su rostro pálido y marcado por el desgaste de la enfermedad. «El cáncer hace eso», respondió Mateo, intentando sonar casual, aunque cada palabra le dolía como una herida abierta. El silencio volvió a instalarse, esta vez más largo, más pesado. Mateo lo aceptó como parte de lo inevitable. Sabía que esto era solo el principio, el inicio de una partida en la que él debía mantener el control. Como en el ajedrez, cada movimiento debía ser calculado,
preparando el terreno para lo que vendría después. Finalmente, Mateo se levantó con dificultad. Su cuerpo débil protestó, pero logró ponerse en pie y mirarlas a ambas. Si van a quedarse, será mejor que se acomoden. Hace tiempo que esta casa dejó de tener calidez, y no creo que eso haya cambiado. Valeria lo miró con una mezcla de incomodidad y resignación, mientras Isabel, por primera vez, levantaba la vista, aunque permanecía callada. Su regreso había comenzado, pero Mateo sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. Solo debía esperar el momento adecuado. En los días siguientes, la casa estaba llena de un extraño silencio. Aunque Valeria y Isabel estaban allí, su presencia era vacía, como si algo invisible pero pesado flotara en el aire. Mateo las observaba en silencio, atento a cada gesto, a cada mirada, intentando leer sus verdaderas intenciones. Era como una danza cautelosa en la que nadie quería dar el primer paso. A pesar de la proximidad física, el vacío emocional entre ellos seguía siendo abismal. Las noches eran especialmente largas. Valeria dormía en la habitación de invitados, mientras Isabel se refugiaba en su antiguo cuarto, sumergida en su teléfono como siempre lo hacía. Mateo, por su parte, pasaba horas en el sillón de la sala, mirando la penumbra, preguntándose cómo su vida había llegado a ese punto. Su plan, que había trazado meticulosamente durante Valerias, ahora parecía más difícil de ejecutar con ellas bajo el mismo techo. Pero sabía que debía avanzar. Una tarde soleada, mientras la luz dorada del atardecer iluminaba la cocina, Mateo decidió dar el primer paso. Se sentó en la mesa del comedor y llamó a Valeria y Isabel para que lo acompañaran. Ellas llegaron con cautela, como si estuvieran preparándose para una confrontación, y se sentaron en silencio. He estado pensando, comenzó Mateo, con una voz áspera y cansada, que tal vez sería bueno pasar algo de tiempo juntos. No sé cuánto tiempo me queda, y me gustaría hacer algo que hace mucho no hacemos, estar en familia. Isabel, sin levantar la vista de la mesa, se encogió de hombros con indiferencia. Valeria, por su parte, intentó esbozar una sonrisa, aunque su incomodidad era evidente. Claro, Mateo, podemos hacer lo que quieras, respondió Valeria, pero su tono traicionaba las palabras, dejando al descubierto su reticencia. Mateo los miró a ambas, consciente de que esto era solo el inicio. Las piezas estaban sobre el tablero, y ahora era su turno de mover. Pensé en recordar un poco el pasado, continuó Mateo con un tono pausado. Hay tantas cosas que dejamos de hablar, momentos buenos que parecen haber quedado enterrados. Tal vez es hora de revivir esos recuerdos. Isabel levantó la mirada por primera vez, su expresión endurecida. Papá, ¿por qué ahora? Recordar el pasado no va a cambiar nada de lo que está pasando. La frialdad en la voz de su hija lo golpeó como un cuchillo. Isabel siempre había sido directa, quizá la única en atreverse a hablar sin rodeos, pero la dureza de sus palabras dolió más de lo que Mateo había anticipado. Lo sé, respondió él, esforzándose por mantener la calma. Pero a veces mirar hacia atrás nos ayuda a entender mejor las cosas, a entendernos mejor entre nosotros, incluso a entender por qué llegamos a este punto. Dirigió su mirada hacia Valeria, quien desvió los ojos, incapaz de sostener el peso de lo que Mateo insinuaba. El silencio que siguió fue denso, como si las palabras se hubieran quedado atrapadas en el aire. Finalmente, Valeria habló. Si eso es lo que quieres, podemos hacerlo. Mateo asintió, ocultando la decepción que le generaba aquella respuesta vacía. Sabía que no era sincera, pero entendía que debía seguir jugando este juego. No podía obligarlas a sentir nada, pero quería poner a prueba su paciencia y, quizás, descubrir si aún quedaba algo auténtico en ellas. En los días que siguieron, Mateo intentó recrear pequeños rituales familiares. Sacó un viejo álbum de fotos y comenzó a recorrer con ellas recuerdos del pasado, las vacaciones en la playa, los cumpleaños, los momentos sencillos que, en retrospectiva, ahora parecían tan lejanos.
Les mostró con orgullo las imágenes de Isabel cuando era niña, tratando de recordarle lo mucho que significaba para él. Pero sus esfuerzos no parecían tener impacto. Isabel apenas miraba las fotos, y Valeria, aunque aparentaba interés, estaba claramente ausente, perdida en sus propios pensamientos. Mateo observaba cada gesto, cada mirada, buscando algún rastro de arrepentimiento, alguna señal de que estaban allí por algo más que la herencia. Pero no encontraba nada. Lo único que obtenía eran silencios incómodos y respuestas superficiales. Una noche, decidido a crear un momento especial, Mateo hizo un esfuerzo extraordinario. A pesar de su cuerpo debilitado, preparó una cena con una antigua receta de su madre, un plato que solía ser el favorito de la familia. La cocina se llenó con un aroma cálido y familiar, y por un instante, parecía que las cosas podían volver a ser como antes. Cuando se sentaron a la mesa, sin embargo, la distancia emocional era innegable. ¿Sabes?, dijo Mateo, intentando romper el silencio. Este era el plato favorito de mi padre. Siempre decía que la familia era lo más importante que alguien podía tener. Yo solía creer en eso también. Valeria movía la comida en su plato con el tenedor, sin levantar la vista. Finalmente, habló, pero su tono sonaba más como una provocación que como una curiosidad sincera. ¿Y aún no crees? Mateo sonrió, pero fue una sonrisa amarga, cargada de resignación. Creo que estoy aprendiendo cosas que antes no sabía. El resto de la cena transcurrió en silencio. Esa noche, Mateo se sintió más agotado que nunca, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Era un cansancio profundo, el resultado de enfrentarse a la realidad de que, a pesar de todo su esfuerzo, la barrera que los separaba seguía intacta. Valeria y Isabel estaban allí, sí, pero como meras espectadoras de su dolor, no como participantes en su vida. Y esa indiferencia lo destrozaba. A pesar de todo, Mateo sabía que debía continuar. Su plan no había terminado y necesitaba ver hasta dónde llegarían. Las estaba poniendo a prueba, pero al mismo tiempo, cada día sentía que era él quien estaba perdiendo. El tiempo estaba a favor de Mateo, o al menos así lo sentía. Cada instante que compartían bajo el mismo techo le permitía observar, valerializar cada gesto, cada palabra, cada silencio. Si iba a morir, lo haría conociendo la verdad. Días después, decidió enfrentar directamente lo que llevaba guardado. Estaban los tres sentados en la sala cuando Mateo, con la voz cargada de cansancio pero firme, rompió el silencio. Sé por qué regresaron. Sus palabras cayeron como una piedra en un estanque tranquilo, rompiendo la aparente calma. Valeria lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida, mientras Isabel desviaba la mirada de inmediato. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber el aire de la habitación. Regresaron por la herencia. No fue por amor, ni porque me extrañaran, ni por arrepentimiento. Fue por el dinero. Valeria abrió la boca para responder, pero no logró articular palabra. Mateo no le dio tiempo a negarlo, sabía que las había atrapado en la red de su propia culpa, y ese era solo el primer paso de su plan. Aún no he terminado el testamento, continuó con calma. Y antes de decidir qué hacer, necesito algo de ustedes. Tendrán que demostrar que aún les importa la verdad. El silencio que invadió la sala tras esas palabras se volvió casi insoportable. Valeria y Isabel permanecieron inmóviles, como si cada una intentara procesar lo que acababan de escuchar. El aire se volvió pesado, cargado de emociones contenidas y tensiones que apenas podían ocultarse. Mateo las observó con atención. Aunque su cuerpo estaba debilitado, sentía que el peso de ese momento recaía más sobre ellas. Este era el punto de inflexión, lo sabía. Valeria fue la primera en reaccionar. Sacudió lentamente la cabeza, con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido negación. ¿Cómo puedes pensar eso de nosotras?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la indignación y una vulnerabilidad apenas disfrazada.
Vinimos porque estás enfermo. Vinimos porque somos tu familia. No se trata solo del dinero. Mateo fijó la mirada en Valeria, buscando en su rostro algún indicio de sinceridad. ¿Hablaba con honestidad, o esas palabras eran solo un intento desesperado de mantener las apariencias? Quería creerle, pero la herida del abandono seguía abierta, grabada profundamente en su alma. ¿Familia? Replicó Mateo con una risa amarga, áspera, que parecía desgarrar el silencio. Cuando más los necesité, me dejaron. Tú me dejaste, Valeria. Y tú, Isabel. Te encerraste en tu mundo y desapareciste. Se esfumaron durante meses, y ahora, cuando la muerte está cerca, regresan. ¿De verdad esperan que crea que no es por el dinero? Su mirada se posó en Isabel, que permanecía en silencio, con la cabeza baja, incapaz de sostenerle la mirada. Eso le dolía más que cualquier excusa de Valeria. Mateo deseaba que su hija dijera algo, cualquier cosa, para demostrarle que aún quedaba algo de ella detrás del muro de indiferencia que había construido. Finalmente, Isabel habló. Sus palabras eran un susurro, pero cargadas de un peso sincero. No sabía qué hacer, papá. No supe cómo lidiar con todo esto. Solo quería huir. Su voz era baja, pero en esas pocas palabras Mateo percibió algo real, algo que había estado esperando. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por descubrir, muchas preguntas sin respuesta. La verdad seguía siendo esquiva, y el camino para llegar a ella sería largo y doloroso. Mateo se recostó en el sillón, sintiendo el cansancio que lo invadía no solo físicamente, sino en lo más profundo de su ser. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos, y la verdad, por cruda que fuera, era el único desenlace que aceptaría. Mateo observó con atención a Isabel, y por primera vez desde que regresaron, notó una grieta en la coraza fría que ella había construido. Había algo diferente en su expresión, el dolor que ahora llevaba parecía auténtico. Recordó cómo era ser joven, cómo las emociones podían ser caóticas y abrumadoras. Aún así, la amargura que lo había acompañado desde su abandono seguía latente. Isabel, repitió Mateo con voz ronca, cargada de emoción, me estoy muriendo. Aún no lo he hecho, pero estoy muriendo. Y lo único que pudiste hacer fue huir. Isabel mordió sus labios, evitando su mirada, con los ojos clavados en el suelo. Valeria, que estaba junto a ella, puso una mano en su hombro, un gesto que parecía ser de consuelo, pero también una forma de pedirle silencio, como si quisiera protegerla de más reproches. Entiendo que esto es difícil para ti, Isabel, continuó Mateo, ahora con un tono más suave, pero debes entender que yo no tuve elección. No podía huir. Me quedé aquí, solo. Valeria, aún al lado de Isabel, parecía inquieta. Sus manos temblaban ligeramente y su respiración se agitaba como si intentara encontrar las palabras adecuadas para decir algo que pudiera aliviar la tensión. Finalmente, se incorporó en su asiento, respiró hondo y habló. Tienes razón, Mateo, admitió Valeria con voz cansada, cargada de derrota. Te abandoné. Dejé nuestra vida juntos, y no hay excusa para eso. Hizo una pausa, como si cada palabra que seguía fuera un peso que apenas podía soportar. Tuve miedo. Fui egoísta. No pude enfrentar la idea de verte sufrir todos los días. Pero sé que nada de eso justifica lo que hice. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de una tristeza pesada. Mateo sintió un nudo en el pecho. Quería desesperadamente creer que el arrepentimiento de Valeria era real. Tal vez lo era, pero no podía deshacerse de la sensación de que, en el fondo, el dinero seguía siendo parte de todo aquello. Eso no cambia lo que dije, respondió Mateo, ahora más tranquilo pero con firmeza. Voy a morir, y ustedes regresaron cuando supieron que aún hay algo que puedo dejarles. No quiero una disculpa vacía. Quiero saber si realmente les importo.
El silencio volvió a apoderarse de la sala. Valeria y Isabel se quedaron inmóviles, con expresiones que combinaban arrepentimiento, miedo y una sombra de culpa. Mateo sabía que las estaba llevando al límite, pero también se estaba poniendo a prueba a sí mismo. Quería encontrar algo profundo en su interior, una razón para perdonarlas o una confirmación de que su desconfianza era correcta. Aún no he cambiado mi testamento, dijo Mateo finalmente. Pueden recibir la herencia, pero tendrán que demostrarme que aún son mi familia. No hablo de simples palabras de arrepentimiento ni de pequeños actos de bondad. Quiero ver compromiso. Quiero saber qué harían si supieran que el dinero no estará allí al final. Miró a Valeria directamente a los ojos, luego a Isabel, que seguía con la mirada baja. Tendrán que quedarse aquí conmigo hasta el final. Cuidarme, acompañarme en cada paso de este camino. No quiero una despedida cómoda. Quiero que sientan el peso de lo que me hicieron pasar. El silencio se instaló de nuevo, tan denso que parecía apretar el aire. Valeria respiró hondo, visiblemente inquieta, mientras Isabel se tensaba aún más. Ambas sabían que la elección estaba en sus manos, quedarse o marcharse nuevamente. Sé que es difícil, concluyó Mateo, suavizando su tono, pero si realmente les importo, lo demostrarán. Se levantó lentamente, sintiendo como el cansancio de aquella conversación pesaba tanto como la enfermedad misma. Tienen tiempo para pensarlo. La decisión es suya. Esa decisión quedó flotando en el aire, como una sombra que las envolvía. Tras el enfrentamiento, Valeria y Isabel se retiraron a sus habitaciones, cada una inmersa en sus propios pensamientos y emociones encontradas. Mateo, mientras tanto, permaneció en el sillón, mirando cómo la oscuridad se apoderaba del paisaje tras la vent Valeria. Sentía el peso de sus propias palabras, consciente de que las había desafiado de una manera dura, quizás cruel. Pero sabía que era necesario. En los días siguientes, la casa quedó envuelta en un silencio incómodo. Valeria y Isabel actuaban con cautela, como si no supieran qué hacer o cómo reaccionar a la nueva realidad. Mateo percibía su incomodidad, pero estaba en paz con su decisión. Sabía que ellas debían enfrentarse al peso de su elección, al igual que él había enfrentado el abandono. Ahora solo quedaba esperar. Él sabía que no podía hacer las cosas más fáciles para ellas. Valeria, por su parte, parecía intentar acercarse, pero lo hacía de una forma distante, casi mecánica. Algunas noches preparaba la cena, ofrecía ayuda básica como buscar medicamentos o acompañarlo al hospital, pero sus gestos carecían de verdadera emoción. Mateo podía sentirlo. Su cuerpo estaba allí, pero su mente seguía dividida, atrapada entre la obligación y cualquier deseo auténtico de reconectar con el hombre que alguna vez había sido su compañero de vida. Isabel, en cambio, permanecía inmersa en su silencio habitual, evitando cualquier interacción directa con él. Sin embargo, Mateo comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Ya no pasaba horas encerrada en su habitación, aislada con su teléfono. De vez en cuando, él la sorprendía de pie en la puerta de la sala, observándolo desde lejos, como si intentara entender al hombre que ahora veía como alguien tan distinto del padre que conoció. La distancia entre ellos seguía siendo inmensa, pero había algo diferente, un malestar silencioso que sugería que, de algún modo, Isabel estaba procesando lo ocurrido. Una mañana Valeria, mientras Mateo estaba sentado en la cocina con una taza de café en la mano, Isabel entró. Era raro verla a esa hora, generalmente evitaba cualquier interacción innecesaria. Esta vez, sin embargo, parecía haber tomado una decisión. Se sentó frente a él, sin decir palabra, y clavó la mirada en la taza que tenía delante. El silencio se prolongó, denso y tenso, hasta que Isabel finalmente lo rompió. «Papá», comenzó, con voz vacilante. «Sé que crees que solo volví por la herencia, y tal vez al principio eso fue parte de la razón. No voy a mentir. Estaba confundida, enojada. Pero ahora que estoy aquí, esto me está matando». Mateo levantó la vista hacia su hija,
sorprendido por la honestidad repentina. Isabel seguía con la cabeza baja, jugando nerviosamente con el borde de su camiseta. No sabía cómo lidiar con esto, papá, continuó, su voz cargada de un peso que parecía haber llevado durante mucho tiempo. No sabía qué decirte, ni cómo ayudarte. Huir me parecía más fácil que enfrentar lo que estaba pasando. Pero me doy cuenta de que solo empeoré todo. Aquella confesión hizo que algo dentro de Mateo se quebrara. Había esperado tanto tiempo escuchar algo así, pero cuando finalmente ocurrió, no se sintió sencillo. Parte de él quería protegerse, no dejarse llevar de nuevo, pero otra parte, más profunda, deseaba abrazarla y asegurarle que todo estaría bien. Yo tampoco supe cómo lidiar con esto, Isabel, respondió Mateo, con una voz cansada pero honesta. Estuve aquí solo. Y eso me hizo darme cuenta de muchas cosas. No solo sobre ustedes, sino sobre mí también. Isabel asintió lentamente, con el rostro aún cargado de culpa. No puedo cambiar lo que pasó, papá. Pero, si todavía quieres que me quede, me quedo. No por el dinero, sino porque no quiero perderte sin intentarlo de verdad. Esas palabras golpearon a Mateo de una manera que no esperaba. Miró a su hija y, por primera vez en mucho tiempo, vio algo que creía perdido, un rastro de la niña que solía correr a sus brazos, llena de vida y amor. Había sinceridad en su voz, y por primera vez en años, Mateo empezó a creer que a ella realmente le importaba. Entonces quédate, dijo simplemente. Pero hazlo por ti, no por mí. Isabel asintió nuevamente, y por primera vez en meses, Mateo vio sus ojos llenarse de lágrimas. Ella las secó rápidamente, intentando ocultarlas, pero para Mateo, aquel pequeño gesto fue suficiente. Representaba más de lo que cualquier palabra podía expresar. Valeria, por otro lado, seguía siendo una figura distante. Aunque sus acciones mostraban su disposición a quedarse, había algo en ella que parecía resistirse, algo que Mateo sabía que sería más difícil de superar. El proceso con Valeria sería más complicado, más profundo. Pero también sabía que el tiempo estaba en su contra. No solo el suyo, sino el tiempo necesario para resolver todo lo que quedaba pendiente entre ellos. Conforme la enfermedad avanzaba, Mateo sentía cómo su cuerpo se deterioraba cada vez más. El cansancio se había convertido en una constante, una carga inescapable. Levantarse de la cama cada mañana en Valeria era una batalla silenciosa que a menudo sentía que estaba perdiendo. Su respiración se hacía más pesada, cada movimiento le traía un dolor sordo y constante, y el final se percibía más cercano con cada día que pasaba. El tiempo parecía alargarse de forma cruel, como si se deleitara en prolongar su sufrimiento. La casa reflejaba su estado, vacía de vida, envuelta en un silencio que se sentía pesado y opresivo. Las habitaciones que alguna vez estuvieron llenas de risas y conversaciones ahora estaban sumidas en la quietud. A pesar de todo, Isabel estaba allí. Aunque su silencio continuaba siendo su principal lenguaje, su presencia había cambiado. Había una constancia en ella, una disposición que Mateo no había anticipado. Lo acompañaba a las consultas médicas sin una sola queja, incluso durante las largas esperas que antes la habrían incomodado. En casa, se ofrecía a realizar pequeñas tareas, traerle un vaso de agua, ajustar las cobijas sobre su cuerpo cada vez más frágil. No eran solo los actos en sí, sino el cuidado implícito en ellos, la paciencia que demostraba, lo que comenzaba a romper las barreras que se habían levantado entre ambos. Por las noches, cuando el dolor se volvía insoportable y el sueño lo eludía, Isabel se sentaba a su lado. No decía nada, pero su simple presencia hablaba más que cualquier palabra. Se quedaba junto a él, sosteniendo su mano con una suavidad que lo conmovía profundamente. Mateo sentía el calor de su mano, y cada toque parecía ser un intento silencioso de reparar todo lo que se había roto entre ellos a lo largo de los años. Está intentándolo, pensaba Mateo, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos sin que tuviera fuerzas para contenerlas.
Isabel, la hija que pensó haber perdido para siempre en algún punto de su adolescencia, estaba ahí. Cada gesto, cada momento compartido en silencio, era un paso hacia lo que Mateo siempre había deseado, una reconexión real, genuina. Había un perdón tácito que crecía en cada mirada, en cada instante de quietud. Aunque las palabras no se decían, algo profundo se estaba reconstruyendo entre ellos. Y para Mateo, eso significaba más que cualquier otra cosa. La mano de Isabel, firme en la suya, le recordaba a esa niña que solía correr hacia él buscando protección. Ahora, esa misma hija estaba allí, intentando recuperar el vínculo con el hombre que alguna vez fue. Era como si, en la cercanía de la muerte, estuvieran descubriendo una forma nueva, más profunda, de amarse. Valeria, sin embargo, seguía siendo un enigma. Su presencia física era innegable, pero emocionalmente permanecía distante. Sus acciones parecían mecánicas: preparar una comida, recoger medicamentos, mantener la casa en orden. No quedaba rastro de la pasión que alguna vez había alimentado su matrimonio. Todo en ella parecía una formalidad, una obligación moral que cumplía con un vacío evidente. Mateo la observaba desde la distancia, tratando de desentrañar qué sucedía en su interior. Sabía que Valeria también enfrentaba sus propios demonios, pero le resultaba difícil aceptar que, incluso frente a la inminencia de la muerte, ella no pudiera atravesar el muro que los separaba. Recordaba los días en los que eran inseparables, cuando sus manos se encontraban con una naturalidad casi instintiva. Ahora, ese tiempo parecía lejano, enterrado bajo capas de distancia y silencio. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse, llenando la casa con una luz dorada que parecía traer consigo un calor melancólico, Valeria rompió el ciclo de silencio. Sus pasos eran suaves, casi vacilantes, mientras se acercaba a la butaca donde Mateo, agotado, contemplaba el horizonte. La luz del atardecer iluminaba su rostro, resaltando las líneas de cansancio y dolor que el tiempo y la enfermedad habían acentuado. Valeria dudó antes de sentarse a su lado. Sus manos, inquietas, se entrelazaban en su regazo, como si buscaran algo a lo que aferrarse. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de emociones que aún no encontraban salida. Finalmente, levantó la mirada hacia él. Sus ojos brillaban bajo la luz suave del atardecer, pero carecían de la confianza que alguna vez los había caracterizado. «Necesito hablar contigo, Mateo», dijo, su voz apenas un susurro, como si el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar la aplastara. Mateo no respondió de inmediato. Giró el rostro para buscar su mirada, sabiendo que aquel era un momento crucial. Las palabras no dichas estaban a punto de salir a la luz, pero al mismo tiempo, una parte de él temía lo que ella diría. El tiempo se agotaba, y no sabía si lo que quedaba entre ellos sería suficiente para cerrar las heridas. Valeria respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para enfrentar su propia verdad. «No sé qué decir para justificar lo que hice. En realidad, no hay justificación». Su voz temblaba ligeramente, y Mateo notó que sus manos también lo hacían. «Te abandoné cuando más me necesitabas. Fui egoísta». Esas palabras golpearon a Mateo profundamente. No eran una sorpresa, ya las había intuido mucho tiempo atrás. Lo que dolía era el tono de arrepentimiento y miedo que ahora no podía ignorar. Valeria continuó, dejando salir cada palabra con dificultad, como si cada una fuera una carga que necesitaba liberar. «Me perdí en el miedo, Mateo. En el miedo de perderte. No estaba preparada para verte sufrir. Pensé que al huir, me estaba protegiendo del dolor, pero solo conseguía aumentar el tuyo». Mateo sintió que algo se rompía en su interior al escucharla. Las palabras de Valeria, aunque tardías, llevaban consigo un peso que no podía ignorar. Había verdad en su arrepentimiento, pero también heridas que el tiempo no había logrado cerrar. Allí, en el calor nostálgico del atardecer, ambos se encontraban frente a una realidad que no podían seguir evadiendo.
Valeria hizo una pausa, y por primera vez, Mateo pudo ver cuánto pesaba aquella verdad sobre ella. El amor que alguna vez compartieron no se había ido, pero ahora estaba envuelto en capas de miedo, culpa y arrepentimiento. Valeria nunca había sabido cómo lidiar con la pérdida inminente, y aunque Mateo había intentado comprender, sabía que había partes de su historia que nunca podrían ser completamente reparadas. Sé que crees que volví por el dinero, continuó Valeria, su voz quebrada por la fragilidad, y tal vez, al principio, fue así. Tal vez regresé por razones equivocadas. Pero estando aquí, me di cuenta de cuánto he perdido. De cuánto hemos perdido. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Mateo, él vio algo que había desaparecido hacía mucho tiempo: vulnerabilidad. El amor seguía ahí, escondido entre las sombras del miedo y los errores, pero aún presente. Una lágrima recorrió el rostro de Valeria, y esta vez, no la apartó. Mateo cerró los ojos, dejando que el peso de todo lo vivido se asentara en su pecho. Sabía que no podía borrar todo el dolor de inmediato. El abandono seguía presente, vivo, como una herida que nunca había terminado de valeriar. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él anhelaba perdonar. Quería que su historia, por todo lo que habían sido juntos, tuviera un final digno. No sé si puedo olvidar lo que hiciste, dijo Mateo con la voz quebrada por la emoción y el cansancio, pero tal vez pueda perdonar lo suficiente para que podamos terminar esto juntos, como siempre debimos haberlo hecho. Valeria asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, extendió su mano hacia él. Mateo dudó, atrapado entre el dolor y el deseo de reconciliación, pero finalmente aceptó su toque. La frialdad de su mano era real, pero también tenía algo de consuelo, un eco de lo que alguna vez compartieron. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía la casa, Mateo supo que el final estaba cerca. Pero al menos, no lo enfrentaría solo. La muerte de Mateo llegó en una noche tranquila, cuando todo parecía en calma. El aire fresco y húmedo por la suave brisa de finales de verano traía el aroma de la tierra y las hojas. Afuera, el cielo era un manto de azul profundo, salpicado de estrellas que brillaban con una intensidad serena, como si vigilaran aquel momento. Dentro de la casa, el silencio era pesado, cargado de emociones y despedidas que nunca se dijeron. No era un vacío, sino un espacio denso, lleno de sentimientos no resueltos y de una inevitable aceptación. Valeria y Isabel estaban a su lado, cada una sentada en una silla cerca Valeria a la cama. Isabel sostenía la mano de Mateo, mientras Valeria, con las manos entrelazadas en su regazo, lo miraba con los ojos cargados de tristeza. Mateo, cada vez más debilitado por la enfermedad, luchaba por respirar. Su respiración entrecortada e irregular era el único sonido en la habitación, un recordatorio cruel de la fragilidad de su cuerpo. Aunque la enfermedad había consumido su vitalidad, no había logrado borrar su esencia. En sus últimos momentos, Mateo seguía siendo ese hombre que, a pesar de todas las adversidades, mantenía un rastro de dignidad. La brisa afuera soplaba suavemente, y el mundo parecía detenerse, como si se uniera al duelo silencioso de aquella casa. Valeria y Isabel estaban allí, no solo como testigos de su partida, sino como parte de un capítulo que cerraba. Y aunque quedaban heridas sin ese valeriar, en ese instante compartido, había algo que las conectaba con Mateo: el amor. Las valerias previas a aquel momento final fueron una mezcla de dolor y reconciliación para Mateo y su familia. Valeria y Isabel, después de tanto tiempo distantes, finalmente estaban presentes de una forma que Mateo había temido no volver a sentir. No era solo su proximidad física, sino una conexión emocional que empezaba a reconstruirse. Mateo sabía que el final se acercaba, lo sentía en cada fibra de su ser, en los latidos débiles de su corazón, en el cansancio que parecía haberse convertido en parte de su existencia. Y, sin embargo, el miedo que lo había atormentado al principio había desaparecido. En su lugar, sentía una paz suave y reconfortante.
Miró a Valeria, observando las marcas del tiempo y el sufrimiento en su rostro. Había pasado tanto tiempo convencido de que el amor de ella se había perdido, que moriría sin recuperar esa conexión. Pero allí, en la quietud de la habitación, algo distinto brillaba en sus ojos. Era un cuidado genuino, un amor silencioso que, aunque tardío, todavía estaba ahí. Valeria había cumplido su promesa de quedarse a su lado, y eso, para Mateo, era suficiente. Desvió la mirada hacia Isabel. Su hija, la joven que había pasado tanto tiempo distanciada en su propio mundo, ahora estaba allí, siempre presente. Aunque seguía en silencio, su compañía era como un bálsamo para Mateo. Había una fuerza en ella que él apenas lograba comprender, una determinación que se manifestaba en pequeños gestos, una mano extendida, un vaso de agua, una palabra de consuelo. Cada minuto a su lado parecía un intento silencioso de reparar las brechas que los años habían dejado. El silencio entre ellos no era incómodo, sino un entendimiento compartido, una aceptación mutua de que las palabras ya no eran necesarias. Gracias, susurró Mateo con una voz débil y temblorosa, apenas un murmullo que flotó en el aire denso de la habitación. Valeria se inclinó hacia él, sujetando su mano con firmeza. Sus dedos estaban fríos y temblorosos, pero no lo soltó, como si ese contacto fuera su manera de anclarse a él mientras aún podía. Sus ojos, llenos de lágrimas que ya no intentaba esconder, reflejaban una mezcla de arrepentimiento, amor y miedo. Mateo podía sentir en ese gesto todo lo que las palabras de Valeria no podían expresar. Isabel, sentada junto a ellos, observaba en silencio. Aunque no lloraba, su presencia estaba cargada de un dolor profundo, difícil de verbalizar. Mateo, incluso con los ojos cerrados, podía sentir la fuerza de su hija, una fuerza nacida de su juventud, de la culpa y del deseo de redimirse. Mientras sus respiraciones se volvían más espaciadas y débiles, Mateo supo que el momento había llegado. Su último suspiro fue como una brisa ligera, casi imperceptible. No hubo dramatismo, solo una tranquilidad que se extendió por la habitación. El silencio que siguió era abrumador, tan denso que parecía contener todo el peso de las emociones no dichas. Valeria, al sentir que la mano de Mateo se aflojaba, soltó un sollozo ahogado, como si intentara contener un dolor que ya la consumía. Isabel, en un acto reflejo, se inclinó hacia el cuerpo de su padre, sujetándolo con la esperanza de que aún estuviera allí, de que la despedida pudiera retrasarse un momento más. Pero Mateo ya se había ido. Los días posteriores al funeral fueron extraños, casi surrealistas, para Valeria y Isabel. La ausencia de Mateo no era solo física, la casa misma parecía haber perdido su propósito. Cada habitación, cada rincón, estaba vacío, desprovisto de la calidez que él había aportado. Sin embargo, algo había cambiado en ambas. Había una nueva gravedad en sus interacciones, un entendimiento silencioso de que su pérdida las había transformado de manera irrevocable. Cuando se leyó el testamento, ambas quedaron sorprendidas por la decisión de Mateo. Había dividido la herencia de forma equitativa, pero dejó una carta con una solicitud especial. Mateo pedía que una parte significativa de su legado se destinara a ayudar a personas que enfrentaban la misma enfermedad que él. Su deseo era crear un fondo de caridad en su nombre, para apoyar a familias que, como él, se habían sentido abandonadas por las circunstancias. La generosidad de Mateo conmovió profundamente a Valeria y Isabel. Incluso en sus últimos momentos, había pensado en transformar su dolor en algo más grande, en algo que pudiera marcar la diferencia. Mientras leía las palabras finales de su esposo, Valeria no pudo contener las lágrimas. Sentía que el arrepentimiento la consumía. ¿Por qué no había visto antes la bondad de Mateo? ¿Por qué había tardado tanto en comprender al hombre que realmente era? Para Isabel, el gesto de su padre representó una oportunidad de redención. Era su manera de honrar la memoria de un hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de creer en ellas. Ambas cumplieron su último deseo, y el fondo de caridad se convirtió en una realidad. El dinero,
que podría haberse usado para comodidades materiales, trajo alivio a muchas personas, ofreciendo apoyo tanto financiero como emocional a quienes enfrentaban los mismos desafíos que Mateo. Al reflexionar sobre lo sucedido, Valeria y Isabel comprendieron que el verdadero legado de Mateo no estaba en el dinero, sino en las lecciones que dejó. Les mostró que el amor no se trata de perfección, sino de estar presentes en los momentos más difíciles, cuando todo parece desmoronarse. Su muerte no fue un final, sino el comienzo de algo más grande. Su generosidad tocó muchas vidas, pero su mayor impacto quedó en el corazón de su familia. A través de su sacrificio y su amor, les enseñó que siempre hay lugar para la redención y que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede prevalecer. Si esta historia te conmovió y te dejó reflexionando sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades, imagina todo lo que aún puedes descubrir aquí. Asegúrate de suscribirte al canal para no perderte más historias como esta, llenas de giros inesperados, emociones profundas y lecciones que pueden transformar tu forma de ver la vida. Porque al final, todos tenemos algo que aprender sobre lo que realmente importa. Y quién sabe, tal vez la próxima historia sea la que cambie la tuya para siempre.